Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Escorpio. Les doy la bienvenida a su canal El Día Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores que completen todos los requisitos que decimos durante este video una lectura totalmente gratis como forma de agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarles que es súper importante que se queden hasta el final y que no abandonen los videos hasta la mitad porque esto cuenta muchísimo para nosotros. Invitarlos a suscribirse en este momento y activar la campanita para que no se pierdan los en vivos en los cuales les respondo preguntas gratis. Recuerden que estas lecturas generales y no necesariamente tienen que resonar todo ni con todos. Si no resuena pueden ir a su ascendente y si no conocen el suyo, en la cajita de descripciones les dejé el link para que lo sepan. Vamos a empezar primero con un mensaje general para todos los Escorpio, luego con el amor y luego con el dinero. Comenzamos con el primer mensaje general para Escorpio. Te dice, la razón te hará fuerte. Tiempo de tomar decisiones importantes, Escorpio. Tiempo de que dejemos el emocionalismo de lado y que empecemos a utilizar la razón para poder tomar las mejores decisiones. Para tomar aquellas que nos lleven hacia las metas, sueños o propósitos que tenemos y que nos hemos trazado en la vida, pero especialmente para poder evitarnos dolores de cabeza. Siento que a veces Escorpio ha sido un poquito impulsivo, un poquito impulsiva para poder definir cosas importantes y esto tiene que empezar a cambiar. Tiempo de retomar la razón. Segundo mensaje importante de parte de los ángeles para Escorpio hoy: esclarecerás el enigma. A través de la razón de la carta anterior te vas a dar cuenta de ciertas circunstancias, de qué es lo que más te conviene. Es muy favorable que en cuanto a una situación importante que tienes en este momento en mente, un problema, algo que te está quitando el sueño, la paz o la tranquilidad, tú lo que hagas es como colocar los pros y los contras y medir realmente qué es lo que más me conviene frente a esta situación, lo que me conviene a mí como Escorpio. Tienes que aprender a colocarte como prioridad, también me resuena decirte mucho. Tercer mensaje importante: la misericordia te inspirará. Durante estos días es súper bueno que hagas como algún tipo de labor social, algún tipo de proyecto social de ayuda comunitaria a personas desamparadas, a animalitos, y esto te va a ayudar a encontrarte un poco más contigo mismo, con la esencia de la vida. Recuerda que es súper importante justificar el consumo de oxígeno en este planeta y además encontrarle un propósito, ¿no? El único propósito y el principal que inevitablemente tenemos que asumir es el hecho de tratar de que nuestra existencia sea justificada. Entonces, ayuda comunitaria en estos días, súper importante. Meditar muy bien con la razón una decisión respecto a un problema o a una situación que te está quitando el sueño, y no actuar como emocionalmente. Eso viene para ti. Comenzamos con la lectura del amor, primero con los que están en una conexión, segundo con los solteros y finalmente luego pasamos al dinero. Primera lectura, los del amor. Los de la conexión pueden estar juntos, solteros pueden estar juntos o separados, ser el crush, el novio, el amante o el ex, y eso no va a afectar esta lectura. Pensamientos de esa personita hacia Escorpio en este momento. Ese 6 me habla acerca de una persona que cree que las cosas van demasiado rápido, ¿sí? Esta persona cree que ustedes van como a una velocidad de 10.000 kilómetros por hora y quizás se sienta un poquito presionado, un poquito presionada, como que todo va muy rápido, me está diciendo. Y quizá sea como el tiempo de meterle o bajarle como 3 rayitas a la velocidad en esta relación. Me dice la carta del 6 que probablemente esta persona tenga situaciones de su pasado que resolver en este momento. Entonces es muy importante que le des el espacio, es muy importante que le des como la forma, primero que todo, para que esclarezca sus emociones, sus sentimientos, sus objetivos contigo. Porque nadie merece un corazón a medias, ¿sí, Escorpio? Todos merecemos un corazón que se entregue completamente. Definitivamente esta persona necesita resolver algo sentimental con alguien de su pasado, algo que tiene que cerrar para poder estar bien contigo. Esta persona se encuentra entre dos amores.
se encuentra con un desequilibrio emocional muy tenaz porque hay alguien de su pasado que le está generando dudas en este momento. El problema fue que llegó Escorpio, la persona con la que antes tenía o salía era una persona en la que casi no estaba confiando o casi no confiaba, al contrario de todo lo que tú le ofreces, porque esto me indica que en el presente y en el futuro hay algo diferente en la vida sentimental de esta persona. Entonces, tú llegaste y le ofreciste algo totalmente diferente a esta persona. Tú le ofreciste seguridad, le ofreciste tranquilidad, pero sí le confunde mucho a alguien de su pasado. Definitivamente esa persona tomará en cuenta los sentimientos nobles, buenos, y sobre todo es alguien que te percibe a ti como alguien maduro emocionalmente, como muy sano emocionalmente, y en ese sentido le gustaría como que tú fueras realmente quien se quede en su vida. Lo que pasa es que esa persona del pasado, de tu persona especial, todavía le busca. Es más, algunos de ustedes, incluso el ex o la ex, los va a buscar o los va a contactar en estos días. La ex o el ex de tu persona especial. Entonces está allí intentando seducirlo, intentando convencerlo, chantajeándolo, manipulándolo, puede ser inclusive con los hijos. Pero tu persona siento que pega más hacia ti. Siento que aquí hay presión de parte de ese tercero del pasado. Hay mucha presión. La carta de la compenetración me dice definitivamente que contigo se siente mejor, que contigo es como la persona con la que quiere estar. Tu persona especial habla de ti con alguien más. Habla de ti y le dice en medio del arrepentimiento que le hubiera gustado conocerte a ti primero. Le hubiera gustado como que realmente esa persona del pasado que tiene nunca hubiera aparecido en su camino. Eso le está diciendo en este momento a alguien, o en estos días le dirá. El tarot egipcio por su parte te dice: tu memoria guarda la justicia. Entonces, en ese sentido, me dice que es muy recomendable que si tienen discusiones, que si tienen peleas, que si están en contacto cero, te des la oportunidad de escucharle, te des la oportunidad de saber cuál es la explicación, qué es lo que realmente está pasando con alguien del pasado, que no lo juzgues a priori. Y veamos a ver qué soluciones, porque yo veo que tira más hacia tu lado que hacia el pasado. Siento que con algo lo pueden estar presionando, con algo lo pueden estar como manipulando, chantajeando. Eso me resuena muchísimo decirte. Bueno, saquemos otra carta porque me generó bastante intriga esta situación de Escorpio en pareja. Dice: harás contacto con lo absoluto. Definitivamente déjate guiar por tu intuición. Lo absoluto es tu intuición, el universo. Y eso te ayudará a esclarecer la mejor forma de poder llegarle a tu persona especial y hablar de este tema. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que realmente le sucede a esa personita especial. Esta ha sido la lectura para los que están en una conexión. Pasamos a los que están solteros. Quiero decirte que no te vayas, suscríbete para que no te pierdas nuestros en vivo y que te quedes hasta el final para que así apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Para los que están solteros, siempre primero les leo la parte profesional y me dice: en estos días mucho cuidado con cometer errores por imprudencia, cuidado con lo que estás diciendo, cuidado con lo que estás haciendo, sobre todo a una persona de signo Libra, porque quizá no sea el mejor amigo, quizá sea alguien que esté buscando tu caída y tú le vayas a dar motivos importantes. Sin embargo, aunque este Libra busca tu caída, también hay una persona de signo Capricornio, Aries o Tauro que está allí para defenderte. Un muy buen amigo. Cuidado con dar papaya, como dicen en mi país, durante estos días, porque podrías perder un empleo, un dinero o un negocio. Número de la suerte para ti el día de hoy: el número 59. Y en la parte sentimental, este 4 de bastos me habla acerca de cómo tú te sientes como con una dicha incompleta. Sientes que a veces tu vida fluye en el sentido profesional, en el sentido económico, en el sentido familiar, que tus amigos están bien, que todo bien, pero en la parte sentimental algo te hace falta. A veces necesitas como compartir con alguien, pero estás como en esa dualidad de no saber si quieres volver a tener una relación estable con alguien o no,
o si lo mejor sería quedarte solito, quedarte quieto para no tener que lidiar con todos los problemas emocionales y sentimentales. Te da mucha pereza las peleas, dices. Te da pereza encontrarte con personas desleales, con las mentiras. Y bueno, esto es más que comprensible para las personas. Te da mucha pereza desilusionarte, sobre todo en las peleas. Piensas mucho que te da jartera tener una nueva relación por el tema de las peleas. Y esto, el estar enfocado netamente en las cosas malas, en las cosas negativas, es lo que hace que pierdas la oportunidad de conocer buenas personas. Veamos qué viene para ti en el tarot egipcio, la carta del emperador. Llega alguien con un tipo de personalidad muy fuerte a tu vida. Llega un hombre, una mujer o una persona muy arrolladora que te va a impactar, que va a poner detrás todos estos miedos, estos temores y que marcará un antes y un después. Entonces esta persona dentro de poco llegará o acaba de llegar y te ha dejado con la boca abierta. Consejo directo de los ángeles para ti que estás soltero, Escorpio: derrotarás la mentira, las inseguridades, todo lo que te haya dejado con esa sensación de desconfianza en el pasado. Muy pronto será historia porque conocerás a esta persona muy inteligente. Siento que es alguien que mentalmente te va a atraer muchísimo. Bueno, ese ha sido el mensaje para los que están solteros y vamos a pasar al mensaje de la economía en general de todos los Escorpio. En estos días cuidado con los robos. Cuidado con los robos porque te podrías descuadrar con un dinero que es súper importante. Cuidado en estos días con los robos, Escorpio, tienes que estar súper pendiente. Retiros, dineros, cuidado con tu bolsa porque podrías estar muy expuesto a los robos. Cuidado en estos días. Número de la suerte 41, y miren que me sale la carta de la angustia. Preocupante en ese sentido, no anden por ahí solitos, sobre todo con mucho dinero. Cuidado con sus claves porque están expuestos a un robo. A ti que llegaste hasta el final, darte las gracias infinitamente, contarte que por ti podemos alimentar nuestro refugio de animalitos y eso es maravilloso. Y contarte que los requisitos son: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita y darle like a este video; y tercero, escribir la palabra fresa en los comentarios de YouTube. Síganos en redes sociales, inviten a sus amigos, así podemos ser una comunidad más grande cada día y ayudar más. Bendiciones a todos ustedes.